Dios les bendiga, hermanos, en este día. Vamos a seguir con nuestro estudio hablando de lo que es la muerte física. Y hoy, hermanos, vamos a estar orando como lo hacemos siempre para darle gracias a Dios y para ponernos en sus manos. Amén. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por un día más, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar su palabra, Señor, porque deseamos, Padre Santo, entender más, Padre, este tema, Señor, que estamos hablando, Padre, de la muerte, que es un tema que tal vez a muchos, Padre, como a mí, me daba mucho miedo. Pero gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos enseña a seguir adelante, Padre, porque usted nos enseña, Padre, que no hay por qué temer, sino que nos podemos gozar, Señor, sabiendo que en usted hay esperanza, que hay promesas, Padre Santo. Y en este día yo le pido que sea usted con nosotros, Padre. Ayúdenos, Padre, a podernos enfocar. Abra nuestros corazones para poder entender su palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante, Padre. Sea usted poniendo en nosotros un corazón, Padre, que esté dispuesto a aprender, Señor, que esté dispuesto, Padre, a escuchar su voz, Padre, para poder entender todo lo que usted desea hablar a nuestras vidas. Ayúdenos, Padre bendito, hoy en este día le pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues seguimos hablando de este tema. Esto ya es el tercer estudio y será el último. Amén. Y vamos a ir en esta mañana, hermanos, a Mateo 10:28. Amén. Mateo 10:28, ahí nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, que, ¿verdad? Jesús dice, si usted mira en el emboscado, dice, ¿a quién se debe temer? Amén. ¿A quién debemos de temer realmente? Amén. Y este temor está hablando, se refiere a un miedo reverencial. Amén. Un miedo como dices, es un respeto, una admiración y una sumisión a Dios. Amén. Entonces está hablando, ¿verdad?, de que debemos de temer a aquel que puede, como dice aquí, destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. ¿Por qué? Porque la oportunidad es solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Y en todo este capítulo, hermanos, si usted lee todo el capítulo, ahí podemos ver que es la elección de los apóstoles. Amén. Después dice la misión. Y por último, hermanos, podemos ver que dice el sufrimiento. Amén. Es persecuciones venideras o hay un sufrimiento. Entonces Jesús los anima a que no tengan miedo. Amén. O que no tuvieran miedo de quienes podían matar el cuerpo. Y pues si nosotros buscamos y es interesante ver cómo murieron todos los apóstoles. Amén. Vean, todos ellos sufrieron, todos ellos fueron perseguidos. Entonces la Biblia, hermanos, nos enseña que la existencia humana no termina con la muerte, amén, sino que continúa para siempre, ya sea con Dios o en el infierno. Hay una diferencia ahí, hay una elección que hacer y esa elección la hacemos mientras estamos aquí en vida. Y nuestro Señor Jesucristo los animó, ¿verdad? Les decía a quién debían temer, y eso hoy es para nosotros también, ¿verdad? Tenemos que saber a quién debemos de temer, que es a nuestro Padre Celestial. En Lucas 12, si puede ir ahí a Lucas 12, el versículo 4. Esta es la misma narración, ¿verdad? Nada más que esto lo escribió Lucas 12 del 4 al 5, y dice igual el emboscado, ¿a quién se debe temer? Amén. Y voy a estar leyendo el 4 y el 5, hermanos. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a temed. Amén. Aquí nos está diciendo, hermanos, también Lucas, ¿verdad?, que es un poquito más específico, porque como dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a temed. Amén. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor, ¿verdad?, el que tiene ese poder de echar en el infierno. ¿Y por qué? Es por la desobediencia, es porque cuando no aceptamos a Cristo, entonces tenemos que
hay una, como les decía, hay una elección. Si nuestra elección no la hacemos aquí en vida, si aquí en vida no decidimos caminar con Jesús, entonces al morir viene la consecuencia. Amén. En la traducción lenguaje actual, hermanos, estos 2 versículos se los voy a leer. Dice: amigos míos, no tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida. Más que eso no pueden hacerles. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben tenerle miedo. Entonces, como les decía, hermanos, el miedo es como un miedo reverencial, ¿verdad? Un miedo de ofender, de fallar, un miedo de faltarle al respeto con nuestras acciones. Amén. En el versículo 7, hermanos, dice, aquí en este mismo, dice, pues, que aún los cabellos están contados. Amén. Y esto, yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que esto es lo que quiere decir, hermanos? Demuestra el cuidadoso detalle que Dios tiene para con nosotros. Amén. Esto nos explica su grandeza, nos explica el poder, el amor que tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene ese cuidado, que sabe absolutamente todo acerca de nosotros, tanto que Él conoce, como dice, cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. En Mateo 10:30 también dice lo mismo. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Eso es algo pues grandioso, algo de ver, o sea, cómo Dios nos conoce a la perfección. Entonces, así como Dios nos conoce a la perfección, Dios desea que estemos, que tengamos ese temor reverencial ante Él. ¿Por qué, hermanos? Porque es Él el que está con nosotros, es Él el que tiene el poder para darnos esa vida eterna. Amén. Y hemos aprendido, hermanos, que Dios es bueno, que Dios es amor. Hemos aprendido todo eso de sus atributos. Pero también ahí aprendimos, hermanos, que Dios es justo. Amén, que Dios es justo. Y si nosotros aquí en vida no tomamos la decisión de caminar con Él, pues Él es justo. No puede llevarnos al cielo con Él cuando nosotros aquí decidimos vivir una vida en pecado, decidimos vivir una vida que no le agrada al Señor, que nunca aceptamos a Cristo. Él es justo. Eso no podría Él llevarnos con Él. Amén. Entonces, por eso Él nos da la oportunidad, por eso Él es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él está esperando que tomemos esa decisión, que decidamos caminar con Él día con día. Amén. Entonces, así como los apóstoles, hermanos, nos enseñan en este capítulo, ¿verdad? Y pues a través de los evangelios, cómo los apóstoles fueron perseguidos, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, estamos en un país que es libre, en un país que podemos hablar la palabra de Dios, en un país donde nosotros podemos orar, podemos tener comunión con Dios. Amén. Entonces, tal vez haya muchas otras amenazas, ¿verdad? Amenazas de muerte, puede haber enfermedad, puede haber accidentes, incluso aún la vejez, amén. Pero Dios nos anima a no temer, no temer a que esa enfermedad termine con nuestra vida, a que, pues, como les decía ahorita, a la vejez vamos envejeciendo, entonces puede llegar ese temor donde nuestra vida va a terminar. Pero el Señor nos enseña, nos anima a que no tengamos miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de tener miedo? Porque, como hemos estado hablando en este estudio, hay esperanza. Porque después de la muerte, ¿verdad? Tenemos la vida eterna si nosotros decidimos. Y vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5. Amén. 2 de Corintios, capítulo 5. Amén. Y voy a estar leyendo, hermanos, del versículo 6 al 8. Y dice la palabra de Dios. Dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice el 7, porque por fe andamos, no por vista. En el versículo 8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad? Como dice, ausentes del cuerpo. Amén. Si estamos ausentes del Señor, porque dice, estamos ausentes del Señor. Dice que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice en el 6. Y en el 8 dice,
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que hay una ausencia del Señor, una ausencia cuando aún estamos en nuestro cuerpo. Sí tenemos, cuando ya hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vive con nosotros, pero no estamos presentes en el Señor. En la Nueva Traducción Viviente, hermanos, este versículo, el 6, dice: mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Amén. El 8 dice: preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Amén. So, aquí, hermanos, podemos ver claramente que a nosotros, ¿verdad?, terminarse la vida, ¿verdad?, y este cuerpo deje, ¿verdad?, nuestro corazón deje de latir, podemos estar, como dice aquí, estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Fíjese que yo muchas veces escuchaba en los funerales o cuando alguien moría, ¿verdad?, llegué a escuchar varias veces que decían: ya está en la presencia del Señor. Y recuerdo que una vez una persona me preguntó: ¿cómo saben ellos que están en la presencia del Señor? Y pues yo le contesté: pues no sé, ¿verdad?, porque en realidad no sabía. Entonces, cuando ya viene uno y empiezas a escudriñar la Biblia, empiezas a entender lo que la palabra de Dios dice, pues podemos ver claramente, como nos dice aquí, ¿verdad?, ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Cuando una persona ha caminado con el Señor, ha aceptado a Cristo en su vida, el sacrificio que Él hizo, podemos estar seguros de que al morir estaremos, como dice aquí, estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Entonces hay esperanza, ¿verdad? No termina todo con la muerte. No, ¿verdad? La muerte no es el final, sino que es el comienzo de una nueva vida. Amén. En Lucas 16:22, hermanos, si vamos a ir ahí. En Lucas 16:22. Y aquí nos hablan de el rico y Lázaro. Es una historia que probablemente muchos de ustedes ya la han escuchado. Si no la han escuchado, hermanos, les animo a que la lean, que la vayan, que la escudriñen. No son muchos versículos. Empieza son más o menos, son como unos 12, 13 versículos. No es una historia muy larga, pero es una historia que nos enseña muchas cosas. Si usted se da el tiempo de escudriñarla, ¿verdad?, el rico y Lázaro, se dará cuenta, hermanos, de cuántas cosas hay ahí que nosotros muchas veces no sabemos. Amén. Pero aquí, hermanos, en el versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice: y murió también el rico y fue sepultado. Dice el 23: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, que primeramente que nada, a mí lo que me llama mucho la atención, ¿verdad?, y desde que lo leí, fue algo que yo subrayé en mi Biblia, porque dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Hasta ahí quiero, como dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Algo que a mí, me daba mucho miedo pensar es, cuando muera voy a estar sola, va a haber alguien ahí. Eso era como el estar sola, ¿verdad? Eso es algo que a mí me daba mucho miedo. Pero aquí, hermanos, podemos ver cómo dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Amén. Hay unos ángeles que están ahí esperando para cuando nosotros demos ese último suspiro, ¿verdad?, y podamos estar en la presencia de Dios. Esto es algo que yo siempre he pensado, ¿verdad?, que yo deseo dar testimonio el día que Dios decida llevarme. Amén. Así como este hombre, ¿verdad?, que murió, dice, fue llevado por los ángeles, que pueda uno presenciar, ¿verdad?, que la persona que esté contigo, o si, ¿verdad?, le toca a uno, ¿verdad?, que esté la persona ahí, que puedas presenciar eso, que puedas mirar eso de que los ángeles vienen por la persona o vienen por ti. Amén. Y que las personas que estén ahí alrededor puedan escuchar, puedan saber lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
Nuestro Dios es bueno, hermanos. En Él no hay que tener miedo, sino es un temor reverencial. ¿Por qué? Porque Él es bueno para con todos. Él desea lo mejor para usted, lo mejor para mí. Amén. Y aquí cuando dice, hermanos, que fue llevado al seno de Abraham. Amén. El seno de Abraham dice aquí, ¿verdad? Que es traducido como es el cielo. Amén. Y si usted recuerda quién fue Abraham, pues Abraham fue un hombre que vivió en íntima comunión con Dios. Él hablaba con Dios. Si usted lee, ¿verdad? Ahí en Génesis, él era un hombre que temía a Dios. Y simplemente, hermanos, viene a mi mente en Génesis 22:12, cuando Dios le manda a Abraham a que sacrifique a su hijo Isaac. Si usted recuerda y si usted va y lo lee ahí en Génesis 22:12, vamos a ir ahí si quiere para leerlo. Génesis 22:12. Amén. Aquí dice Génesis 22:12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, cómo sabemos que Abraham fue un hombre que temía a Dios. Amén. Cuando se le pidió que sacrificara a su hijo, él estuvo dispuesto a hacerlo. Amén. Entonces Abraham era un hombre que temía a Dios. Abraham, por eso se dice aquí, ¿verdad? En el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque sabemos que era un hombre que caminó con Dios. Sabemos que era un hombre, si usted lee ahí en Génesis, un hombre que hablaba con Dios. Amén. Y luego nos dice aquí, hermanos, la diferencia, ¿verdad? Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Amén. Aquí está hablando del rico, ¿verdad? Estaba, como dice aquí, en el Hades estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí, hermanos, el Hades nos dice, el comentarista dice que en el Nuevo Testamento, el Hades siempre se refiere al lugar de los malvados antes de su juicio final en el infierno. Amén. Eso, como dice, ¿verdad? Es un lugar de tormento. Es un lugar, ¿verdad? Donde hay un tormento, y podemos ver el contraste, ¿verdad? Podemos ver la diferencia. En Lázaro nos dice, en el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. En el versículo 25 podemos ver la diferencia. Amén. Lázaro era consolado y el rico era atormentado. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que hay una diferencia. Dice también aquí el comentarista, la Biblia siempre enseña que el espíritu de los justos muertos van de inmediato a la presencia de Dios. Amén. Van de inmediato a la presencia de Dios. Entonces no hay por qué temer. Son palabras de ánimo, hermanos, que nos ayudan a poder vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque no debemos de tener ese temor cuando nuestra vida termine. Como dice la Biblia, siempre enseña que el espíritu de los justos muertos van de inmediato a la presencia de Dios. Y con esto, hermanos, recordaba yo en Lucas 23:43, ¿verdad? Cómo podemos ver, ¿verdad? Que de inmediato va el alma, el espíritu de la persona a la presencia de Dios. Y aquí es cuando Cristo fue crucificado. Lucas 23:43 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El 43, hermanos, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos ver estas palabras, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón junto a la cruz, ¿verdad? Podemos ver cómo él reconoció quién era Jesús y le dice, acuérdate de mí, un arrepentimiento, pero Jesús le dice hoy mismo. Por eso, como nos dice la Biblia, nos enseña que de inmediato, amén, de inmediato pasamos a la presencia de Dios, amén. Entonces podemos ver a través de la Biblia que pues la Biblia es inspirada por Dios, amén, es su palabra.
podemos ver nosotros, hermanos, podemos entender que hay esperanza, que la muerte no es el fin, que no hay por qué temer, perdón, sino hay que estar expectantes, hay que estar logrando el tiempo mientras estamos aquí, mientras caminamos por esta vida, mientras haya aún respiración en nosotros, que tengamos ese ánimo de seguir adelante, que tengamos ese ánimo de seguir proclamando, de seguir hablando lo que es Dios, de seguir enseñando, animando a la gente que hay esperanza, amén, que hay esperanza, que no es el fin. La muerte muchas veces puede ser muy devastadora para las personas, y como decíamos en el estudio pasado, hermanos, como este hombre, el padre de Amy, como él dijo, ¿verdad? Que simplemente él pudo entender que una persona cuando pierde a un ser querido, a un hijo, no puede, sino esa persona se va a endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque no hay esperanza, porque piensas que ya todo terminó, amén, pero la palabra de Dios nos enseña que no es así. Vamos a ir a Génesis 25:8, hermanos. Génesis 25:8, y aquí nos habla de la muerte y sepultura de Abraham. Y aquí nos dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Dice el 8, hermanos: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Amén. Esta palabra, hermanos, y fue unido a su pueblo. Amén. En otras traducciones dice: y fue reunido a sus antepasados. Amén. Esto cuando yo lo leí, hermanos, pues me llenó mucho de gozo. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que un día estaremos, ¿verdad?, con nuestros seres queridos. Amén. Siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros estemos en el camino de Dios. Estas promesas son para todos nosotros que hemos decidido aceptar a Cristo, que hemos decidido caminar con Él día con día. En Génesis 36, hermanos, Génesis 36. ...36, 29... Perdón, dice se reunió con sus antepasados al morir. En la Nueva Traducción Viviente, hermanos, nos dice: se reunió con sus antepasados al morir. Amén. Y aquí, hermanos, está hablando de Isaac. Amén. Isaac, ¿verdad?, como dice, murió, ¿verdad?, y dice, reunido con sus antepasados al morir. 35:29, perdón, Génesis 35:29. Dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Amén. Y aquí, hermanos, nos dice, en la Nueva Traducción Viviente, como les decía, dice: se reunió con sus antepasados al morir. En la traducción Dios habla hoy, dice: fue a reunirse con sus antepasados. Amén. Podemos ver, hermanos, a través de la palabra de Dios que hay esperanza, hay algo que nos anima a seguir adelante. No es cuando la persona muere, ¿verdad? Sí es una separación, hay dolor, pero hay esperanza. Amén. Hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, hay una decisión que tomar. Hay dos lugares después de la muerte, como lo hemos visto, ¿verdad? Y entonces estos dos lugares, nosotros tenemos que tomar la decisión mientras aún estamos con vida. Amén. Como leíamos ahí en Lucas 16, hay un lugar de consuelo y un lugar de tormento. Un lugar de consuelo, hermanos, la palabra consuelo es alivio que siente una persona de la pena, del dolor. Amén. Otro significado, ¿verdad?, también es descanso y es un alivio. Amén. Y lo contrario, hermanos, tormento, dice que es pena, es sufrimiento moral o físico muy intenso y continuo que siente una persona.
Amén. Y muchas veces decimos, ¿verdad? Pues no, ya murió, ya descansó. Es mentira, hermanos. Si esta persona que muere sin Cristo, podemos ver que hay solamente dos lugares. Hay el consuelo o hay el tormento. Y la decisión es hoy. Amén. La decisión es mientras estamos con vida. Cada día que podamos abrir nuestros ojos hay una decisión que tomar. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Que nos anima a que escojamos la vida y no la muerte. Amén. Eso tenemos que escoger la palabra de Dios, que es la que nos trae vida. Amén. Entonces, y el pecado, si escogemos vivir en el pecado, hermanos, el pecado trae muerte. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos enseña en Juan 14:6, ahí Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Tomemos la decisión, ¿verdad? De caminar con Cristo día con día. ¿Para qué? Para poder arrebatar todas estas promesas que el Señor tiene para nosotros. Y recordemos, ¿verdad? Que Él cumple sus promesas. Nuestro Dios no es como nosotros, que fallamos, que somos inconstantes, que somos que pues podemos prometer algo y no lo cumplimos. Nuestro Señor cumple lo que promete. Amén. Y Él nos ha prometido vida eterna. ¿Para quién? Para todos los que caminamos con Él. Si tal vez tú hoy no caminas con el Señor, yo te animo a que tomes la decisión, como dice Jesús ahí en Juan 14:6. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Si conoces a alguien tal vez que aún no está caminando con el Señor, pues puedes empezar a orar por esa persona. ¿Para qué? Para que Dios empiece a ablandar ese corazón, para que esa persona empiece a tener el deseo de caminar con el Señor. ¿Para qué? Para recibir la vida eterna, para que al morir, hermanos, no vayan a ese lugar de tormento, sino a ese lugar de consuelo. Amén. Ese lugar donde podrá haber un alivio, ¿verdad? Podrá haber un descanso, ¿verdad? Una tranquilidad, una paz eterna. Amén. Hermanos, este ha sido el estudio que el Señor ha traído para cada uno de nosotros, donde nos habla, ¿verdad? De la muerte física. ¿Cómo no temer a la muerte física, sino temer a aquel que nos dio la vida, aquel que en el momento que Él decida terminará nuestra vida. Y hemos visto también, ¿verdad? Que todo es con un propósito. Aún en la muerte hay un propósito. Sigamos creyendo en el Señor, sigamos confiando en Él, sigamos caminando con Él, no desviándonos, y sigamos aprovechando el tiempo que tenemos aquí en esta vida, este tiempo que es corto y los días pasan muy rápido. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde estamos mirando a diario, ¿verdad? Mucha enfermedad, mucha muerte, pero nosotros estamos aquí puestos, hermanos, con un propósito. Busquemos ese propósito, disfrutemos del tiempo que el Señor nos da, pero disfrutémoslo en su presencia, ¿verdad? Obedeciéndolo a Él, cumpliendo, ¿verdad? Esa gran comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que es a llevar su palabra, a ayudar a todo aquel que aún no conoce la palabra de Dios, que aún no tiene una relación con Dios. No nos desanimemos por lo que venga a nuestra vida, hermanos, como les decía, ya sea enfermedad, ya sea alguna tragedia, la muerte, que eso no nos desanime. ¿Por qué? Porque hay vida eterna, porque hay esperanza para todos los que creemos en Dios. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a orar para cerrar este estudio, para darle gracias a Dios por esta paciencia, por ese amor, por esa misericordia que tiene para con nosotros. Y no dejemos de orar, hermanos, para que sea Dios trayéndonos en el próximo estudio lo que Él sabe que usted necesita, lo que Él sabe que yo necesito. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este estudio, Señor. Gracias porque usted nos enseña, Padre bendito, a través de su palabra, que no hay por qué temer a la muerte, Señor. No hay por qué temer, Señor, a tal vez esa enfermedad, Señor, esa muerte repentina, Señor, esa pérdida, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, porque usted está con nosotros. Ayúdenos a entender, Padre Santo, que es usted, Padre, el que nos da la vida eterna. Y es usted, Padre, el que decide los tiempos. Usted decide cuándo llegamos a
a nuestro último día, Señor. Sea usted ayudándonos, Padre, fortaleciéndonos, Padre, para poder seguir caminando, Señor, y podamos cumplir el propósito con gozo, Padre Santo. Yo le doy las gracias, Padre, por este estudio y le pido que sea con cada uno de los que lo escucharon, Señor, que puedan atesorar estas palabras en sus corazones, Padre, y que sea usted, Padre, ayudándolos a seguir adelante. Gracias le doy, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.